Cordial saludo, compañeros y profesor. Somos el grupo número 1, el cual está conformado por Luz Mónica Soler Forero, Ofir Yolanda Duarte y quien los saluda, Liliana Leguizamón. Nos correspondió el capítulo número 8 y 9 del libro Una nación a pesar de sí misma, los cuales abarcan los temas de la República Liberal entre 1930 a 1946 y la era de la violencia entre 1946 a 1957. A continuación, socializaré el capítulo número 8, el tema de la República Liberal. En contexto, debido a que los conservadores dividieron sus votos en dos candidatos diferentes en las elecciones del 9 de febrero de 1930 entre el general Alfredo Vázquez Cobo y el escritor Guillermo Valencia, el liberal Enrique Olaya Herrera logró ganar dando inicio al periodo de la República Liberal y dando como fin a la hegemonía conservadora. La República Liberal es un periodo de tiempo de la historia republicana de Colombia comprendido entre 1930 y 1946, que se caracterizó por el ascenso al poder del Partido Liberal, el cual fue marcado por los intentos de modernización del país y un aumento significativo de la violencia política. Este periodo contó con 3 presidentes distribuidos en 4 periodos. El primer presidente es Enrique Olaya Herrera en el periodo de 1930 a 1934. El segundo es el señor Alfonso López Pumarejo, quien estuvo en 2 periodos. El primero en 1934 a 1938 y el segundo de 1942 a 1945. Cabe resaltar que en el 45 Pumarejo renuncia y asume como designado el presidente Alberto Lleras Camargo en el periodo de 1945 a 1946. El tercer presidente es el señor Eduardo Santos Montejo en el periodo de 1938 a 1942. Los antecedentes de la República Liberal son la fundación del Partido Liberal en 1849, la hegemonía conservadora en 1904 a 1930, que es el periodo donde los liberales no pudieron acceder al poder. El tercero, la división conservadora en la campaña de 1930 entre Vázquez y Valencia. El cuarto, la Revolución Rusa y el comunismo en 1917, que son antecedentes internacionales que influyen porque debido a ellos llegaron nuevas ideas políticas. Y el quinto, la Gran Depresión de 1929, que causaron grandes cambios económicos. Entonces, los presidentes para recordar de la República Liberal son el señor Enrique Olaya Herrera, el señor Alfonso López Pumarejo y Eduardo Santos. Y repite el señor Alfonso López. Entonces, vamos a hablar de cada uno de sus mandatos. El primer gobierno es el señor Enrique Olaya Herrera en 1930 a 1934. Durante su mandato hubo reformas importantes como la jornada laboral de 8 horas, derecho a agruparse en sindicatos, derechos de los colegios femeninos a conferir grados de bachiller, ya que era un requisito necesario para ingresar a la universidad, el derecho de las mujeres casadas a poseer propiedades al igual que sus esposos, lo que causó grandes protestas de parte de quienes creían que esto amenazaba la estabilidad y los valores tradicionales de la familia. Estas reformas se realizaron con miras hacia el futuro. Además, también se buscó en este gobierno repartir los cargos públicos equitativamente entre liberales y conservadores. Enfrentó la crisis del 29, la cual ocasionó la caída de los precios del café, parálisis en las obras públicas e inversión extranjera. Además, afrontó la guerra con el Perú en 1932 por los límites. Entre sus aportes más importantes están: el primero, impulsó el proteccionismo, estimulando la industria nacional. El segundo, creó instituciones como la Caja de Crédito Agrario y el Banco Colombiano Hipotecario, el Banco de Crédito Hipotecario. El tercero, la reforma laboral que implementó la jornada de 8 horas, la sindicalización y el derecho a la huelga. Se implementó el uso de la cédula de ciudadanía a los mayores de 21 años. Enfrentó la guerra con el Perú, la cual terminó con la firma del Protocolo del Río de Janeiro. En el segundo gobierno
encontramos al señor Alfonso López Pumarejo en el periodo de 1934 a 1938. Alfonso López fue el sucesor de Olaya Herrera, elegido sin oposición en el 1934, ya que los conservadores no presentaron candidato. En su gobierno intentó mejorar las cosas para el pueblo, para evitar las rebeliones debido a las grandes diferencias económicas entre los campesinos y los grandes terratenientes. Entre ellas, las disputas en los títulos de propiedad, la invasión de los campesinos a la tierra no utilizada, los latifundios subutilizados o las pequeñas parcelas campesinas que proporcionaban insuficiente sustento. Es el gobierno más importante de la República Liberal. Este término hay que tenerlo como en la mente, porque se llama este periodo, este gobierno, este segundo gobierno se llama la Revolución en Marcha, ya que fue un gobierno reformista y progresista. Aquí hay que tener en cuenta que estas reformas eran a favor de los campesinos agricultores. Entonces, por eso estas reformas fueron fuertemente criticadas por el clero, por los industriales y los latifundistas, quienes crearon la APEN. La APEN era la Acción Patriótica Económica Nacional, y ellos se unieron mediante esta organización con el fin de crearle oposición al gobierno del señor Alfonso López Pumarejo. Además, dentro de este gobierno se formó una disidencia radical del liberalismo, el Partido UNIR, que estaba liderado por Jorge Eliezer Gaitán. En este contexto es importante recordar la influencia que tuvo la Revolución Rusa y el comunismo, porque fueron esas ideas las que llegaron a la clase obrera y esto causó nuevas exigencias por parte de ellos. Dentro de los aportes tenemos las siguientes reformas. La primera, el derecho de los trabajadores. Legalizó el derecho a la huelga y se creó la CGT. La CGT es la Confederación de Trabajadores Colombianos, y esta logró conquistas como las cesantías, las primas de servicio, el horario de trabajo, la remuneración de los dominicales y festivos, la jurisdicción de trabajo, la pensión, la seguridad social, la salud, entre otros. Dentro de las reformas económicas, tenemos que López realizó la primera reforma agraria, que otorgó las tierras invadidas a los campesinos. También compró terrenos para ubicar a los campesinos agricultores para que pudieran cultivar en ellas. Creó un Estado más intervencionista, determinó la función social de la propiedad privada, lo que significa que la propiedad privada tenía un enfoque hacia el servicio de la sociedad. Hizo la separación de poderes entre la Iglesia y el Estado, impulsó la sustitución de importaciones, fomentando la industria nacional. En la reforma educativa tenemos que creó la laicización y liberación de la iglesia, de la educación básica y media. Significa que el papel de la iglesia era menos significativo, menos opresor, tenía menos relevancia en este periodo sobre la educación. Facilitó el campus actual de la Universidad Nacional de Colombia. Llegamos al tercer gobierno, el cual fue denominado la Gran Pausa. Está dirigido, fue su presidente el señor Eduardo Santos Montejo en el periodo de 1938 a 1942. Eduardo Santos, quien ganó las elecciones sin oposición, pues los conservadores continuaban sin presentar candidato, creó un gobierno de corte moderado, por lo que también fue llamado la Gran Pausa, debido a que interrumpió algunas de las reformas que López había dejado en su gobierno anterior. Afrontó la Segunda Guerra Mundial, estrechando los lazos con Estados Unidos, generando un gran control a las actividades económicas de los ciudadanos alemanes en Colombia. Durante el mandato de Eduardo Santos, sus relaciones con Estados Unidos fueron estrechas, a tal punto de que inició los programas norteamericanos de asistencia técnica. También fue aliado incondicional de Estados Unidos durante la guerra contra Hitler. Una muestra de la cooperación fue el despido de los pilotos alemanes para eliminar la influencia alemana en la aviación civil colombiana. Pero luego ingresó en rutas internacionales y crearon a Avianca. Al menos, pues por lo menos creían que era menos peligroso para la seguridad del canal. Dentro de sus aportes tenemos que creó el IFI. El IFI era una institución del Estado que se encargaba de invertir
y prestar dinero a industriales. Esto impulsó la creación de industrias como Simesa, que era la siderúrgica de Medellín, y Collantas y ACET. También fundó la Radiodifusora Nacional de Colombia y la Escuela de Cadetes de Policía General Santander. Tenemos en el último periodo, nuestro cuarto gobierno, al señor Alfonso López Pumarejo. Decimos que en su segundo mandato, Alfonso López no pudo continuar con sus reformas. Por el contrario, con una nueva reforma agraria en el 44 hizo más complicada la reclamación de los terrenos por parte de los campesinos y una nueva ley laboral en el 45 en la que, aunque aumentó los beneficios de los trabajadores, les prohibió las huelgas. Otra de las cosas que hizo fue la reforma tributaria, la jurídica y la educativa. Prohibió el voto a los militares, creó relaciones diplomáticas con la URSS y facilitó el ingreso a la ONU. El cuarto gobierno de Alfonso López Pumarejo, que es cuando vuelve al poder, es caracterizado porque contrastó con el primero, ya que se mostró más moderado debido a la presión que había ejercido por parte de la APEN. Recordemos que la APEN estaba conformada por la iglesia, los industriales y los latifundistas, favoreciendo ahora en este gobierno a los banqueros industriales y a los comerciantes. Él se vio involucrado en diversos escándalos, como los viajes al exterior, porque atendía un cáncer del cual padecía su esposa, y cuando realizaba estos viajes, entonces dejaba de lado el destino del país. Y se vio inmerso en muchos escándalos, donde también estaba involucrado su hijo Alfonso López Michelsen, porque se decía que Alfonso López Michelsen aprovechaba que su papá era el presidente del país y creaba o hacía negocios o hacía una cantidad de cosas donde se veía el tráfico de influencias. Dentro de ellas es muy recordado el caso de la trilladora del Tolima, que eran dueños unos alemanes, y como en esa época estaba ese problema con los alemanes, entonces él compró a muy bajo costo y lo hizo todo, como quien dice, por debajo de cuerda, y aprovechó que el papá era presidente y sacaron una cantidad de reformas y de permisos que dentro de la historia aparece como si él hubiera aprovechado esas influencias. Y en otro que también se vio inverso fue en lo de la cervecería Bavaria, donde le compró también muchas acciones y Alfonso López Michelsen se volvió el mayor accionista. Entonces, debido a estos escándalos, don Alfonso López Pumarejo se ve como en la obligación de renunciar en 1945 y deja como designado presidencial al señor Alfonso Lleras Camargo en el periodo de 1946, de 1945 a 1946. En este cuarto gobierno también hablamos del fin de la República Liberal. El final de la República Liberal es caracterizado debido a esas grandes divisiones que se presentaron dentro del Partido Liberal, lo cual fue evidenciado en las elecciones de 1946, donde los liberales se presentaron en dos bandos. El primero era de Jorge Eliezer Gaitán Ayala, que representaba a la UNIR, y el segundo era el señor Gabriel Turbay, apoyando al sector oficialista. Esta situación, ya los conservadores, pues como preocupados de ver que los liberales tenían el poder ya en 4 periodos, entonces aprovecharon la división que había en el interior del partido y se unificaron y lograron llegar al poder con el señor Mariano Ospina Pérez como presidente. Así se da fin a la República Liberal. Tenemos como unas conclusiones. La primera, que se formalizaron las relaciones laborales, se autorizó el sindicato de los trabajadores, el derecho a la huelga, el derecho a la asociación. El gobierno de Enrique Olaya Herrera y Alfonso López Pumarejo dejó establecida la jornada de 8 horas, las horas extras, el reconocimiento de los dominicales, los festivos, la pensión, la salud, la seguridad, entre otros. La segunda es la reivindicación de los derechos civiles. Con Olaya Herrera, a partir de 1930, se modificó el Código Civil para defender la familia, la mujer y los hijos naturales, entendiéndose como hijos naturales aquellos concebidos por fuera del matrimonio, además de establecer el sufragio universal para los hombres. Cabe recordar que en los hombres
todos los hombres en general no podían votar, solo podían hacerlo aquellos quienes fueron mayores de 21 años, que supieran leer y que demostraran una renta mensual con la cual pudieran establecerse como dentro de una clase económica específica para poder realizar el derecho al voto. En la República Liberal esto fue derogado, quedó establecido que todos los hombres mayores de 21 años podían ejercer el voto. El tercero, incremento de desarrollo industrial conforme al desarrollo del siglo XX. En la hegemonía conservadora hubo un avance industrial, pero hay que recordar que fue enfocado en garantizar unas prebendas hacia ciertos actores de la sociedad. En la República Liberal se buscó generalizar, se buscó un Estado que garantizara una economía conforme al siglo XX, tanto en la parte industrial como para los trabajadores. El cuarto, la estructura social se dinamizó conforme a las nuevas relaciones económicas establecidas en el proceso de las entreguerras. Se estimularon aportes importantes en los sectores de la economía por medio de nuevas industrias e instituciones como Avianca, ASEP, Simesa e instituciones como el IFE y el BCH. El quinto, la quinta característica de esta república liberal es la separación de la Iglesia y el Estado y la reforma a la educación. Se le devolvió el control al Estado sobre la educación, se le quitó ese poder a la Iglesia, ya que eran ellos quienes se encargaban de su institucionalidad. Esto cambió por una sociedad laica que estaba bajo el control directo del Estado. La reforma a la educación que devolvía al Estado colombiano su control fiscalizador sobre la educación que había perdido desde la Constitución del 86. Y por último, tenemos que se estableció la frontera con el Perú. A través de la guerra con el Perú en el 32, esta terminó con la firma del Protocolo de Río de Janeiro y allí quedaron determinadas las fronteras definitivas con el país. Entonces, hasta aquí es la exposición del capítulo número 8, la República Liberal. Le doy paso a mis compañeras Luz Mónica y Ofir, quienes van a continuar con la exposición del capítulo 9. Capítulo 9. Colombia, una nación a pesar de sí misma, por David Brunner. Trabajo presentado por Ofir Yolanda Duarte Agudelo, Liliana Leguizamón Lavado y Luz Mónica Soler Forero. Tabla de contenido. Primero, biografía de Mariano Ospina Pérez, presidente de la República durante el periodo de 1946 y 1950. Segundo, la era de la violencia, entre 1946 a 1957. Tercero, Jorge Eliezer Gaitán, el Bogotazo. Biografía de Mariano Ospina Pérez, presidente de la República durante los periodos de 1946 y 1950. Político colombiano que fue presidente de Colombia entre 1946 y 1950, sobrino del expresidente Pedronel Ospina y nieto del también expresidente Mariano Ospina Rodríguez. Estudió Ingeniería de Minas en Medellín y obtuvo el título de Magíster en la Universidad de Luisiana. Inició su vida política en 1915 como concejal de su ciudad natal. Ocupó luego una curul como diputado de la Asamblea de Antioquia y posteriormente fue senador durante la presidencia de su tío. En el gobierno de Abadía Méndez fue ministro de Obras Públicas por espacio de 8 meses. Entre 1931 y 1934 fue gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Algunos cargos en los que se desempeñó. En abril de 1919, Mariano Ospina fue nombrado superintendente del ferrocarril de Antioquia. Entre 1922 y 1926, Ospina se desempeñó como senador por el departamento de Antioquia, durante la presidencia de su tío Pedronel. Mariano Ospina se convirtió en uno de los jefes de la bancada conservadora. Apenas rebasaba los 30 años. Ospina Pérez fue el autor del proyecto de creación del Banco Agrario Hipotecario, convertido en la Ley 68 de 1924. También fue miembro fundador de la Federación Nacional de Cafeteros. Ospina desempeñó la gerencia entre 1930 y 1934 por elecciones del Cuarto Congreso Nacional de Cafeteros. Su gobierno
Durante su gobierno, aplicó una política de liberalismo económico para beneficiar el capital extranjero y la oligarquía. Creó a Telecom, empresa de telecomunicaciones de Colombia. Modernizó la Armada Nacional. Creó el Instituto de Seguros Sociales. Dio vida al Instituto Nacional de Nutrición e impulsó programas de vivienda. Fortaleció el desarrollo de la industria de hierro y la explotación petrolera, conformando la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol. Durante su periodo la violencia contó con la colaboración del Partido Liberal, pero la violencia había comenzado y tuvo que fortalecer la participación conservadora en el gobierno, lo que se agudizó después del 9 de abril de 1948, cuando cayó asesinado el líder popular Jorge Eliezer Gaitán, hecho que se desató la violencia política que estremeció al país entre 1948 a 1965. El presidente Ospina declaró el estado de sitio en toda la nación y se sirvió de decretos y leyes, con los cuales gobernó hasta el final de su mandato. La era de la violencia entre 1946 y 1957. Durante el periodo comprendido entre 1946 a 1957, Colombia fue el escenario de un agudo conflicto interno conocido como la violencia, en el cual se estima que más de 190.000 personas perdieron la vida. Desde los años posteriores a la independencia, se han notado los conflictos dados entre liberales y conservadores, diferencias que aunque con el paso de los años se dieron unos pocos lapsos de paz, siempre se presentaron y persistieron, causando diferentes tipos de desastres, pero la mayor catástrofe que en este contexto aconteció en Colombia fue la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, la cual desencadenó un acontecimiento conocido como el Bogotazo. Esta era de violencia también fue caracterizada por los problemas entre el gobierno y la guerrilla, la cual arremetió contra el Estado, defendiendo sus ideales de una manera totalmente diferente a la diplomática. Liberales y conservadores empezaron una lucha frontal en el campo colombiano, que no fue nunca declarada como guerra civil y que dejó cerca de 300.000 muertos y la migración interna de millones de personas a las grandes ciudades del país. Los historiadores han confirmado que esta etapa histórica del país estuvo también motivada por terratenientes que expulsaron a los campesinos de sus tierras ante la falta de una reforma agraria efectiva en la nación. El 9 de abril de 1948 es asesinado en el centro de Bogotá el político liberal Jorge Eliezer Gaitán, lo cual causó que los actos de violencia volvieran a tomar las calles de Colombia debido a que se agravaron los conflictos entre liberales y conservadores, que desencadenaría 2 años más de guerras internas. Este periodo de protestas y desorden es conocido como el Bogotazo, un acontecimiento por el cual aún en la actualidad se sigue viendo sus repercusiones, pues al parecer nuestra sociedad no puede olvidar los sucesos que nos han hecho sufrir la eliminación de alguien que seguramente hubiera podido cambiar la situación colombiana. Durante este tiempo también surgen las presencias guerrilleras. Sitúan a la defensa ya sea la integridad física de las parcelas o de las propiedades y a la venganza partidista como las causas principales de las primeras formaciones de cuadrillas armadas en varios departamentos. Las cuadrillas liberales tuvieron una etapa inicial de formación de 1949 a 1953. En los años siguientes, factores como el apoyo de la población y el continuo hostigamiento del gobierno hacia campesinos liberales contribuyeron al fortalecimiento de esas cuadrillas. También se presenta además de la violencia debido a las diferencias entre partidos políticos, enfrentamientos entre el Estado y la guerrilla, debido a que no se respetó el acuerdo de paz. Esto sucedió durante el mandato de Rojas Pinillas.
Se puede ver que esta época de violencia en Colombia es protagonizada por el Partido Liberal y el Conservador, que no pudieron llegar a una solución más viable que los enfrentamientos que terminaron en protestas y rebelaciones en contra del Estado, mostrando su descontento frente a los hechos que acontecieron como la escandalosa muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Como si fuera poco, se le añade a este periodo que las guerrillas no respeten el acuerdo de paz acordado con Rojas Pinilla. Así entonces se puede presenciar una de las épocas más catastróficas de Colombia. Las características durante este periodo de violencia son que duraron 20 años. La violencia no fue continua, sino se dio en oleadas y afectó a gran parte del país, especialmente a Cundinamarca, Tolima, Huila y Caldas. Las consecuencias: pérdida en vidas humanas, 200.000 personas. Cambios en la estructura de la propiedad, migración de campesinos hacia la ciudad, pérdidas económicas incalculables. La migración: invasión de tierra, desempleo, criminalidad, prostitución, carencia de servicios y aumento de pobreza. El crecimiento económico, otro fenómeno de estos años, en cierto modo paradójico, fue el crecimiento económico entre 1945 y 1955. La producción industrial creció aún más notoriamente durante el periodo, al 9% anual. Hubo cierto incremento de las inversiones extranjeras en las manufacturas, aunque el sector industrial continuó siendo predominante de propiedad de Colombia. El flujo de desplazados rurales de la violencia hacia las ciudades. El avance de la urbanización recibió sin duda el estímulo, como se ha afirmado comúnmente, del flujo de desplazados rurales de la violencia hacia las ciudades, pero este factor se ha exagerado. El aumento de la urbanización fue en verdad una tendencia que obedeció tanto a la extrema pobreza y falta de oportunidades del campo como la existencia de puestos de trabajo del sector manufacturero y similares disponibles en las ciudades. La tasa de crecimiento económico, si bien puede haberse aproximado a un récord para Colombia. En la era de la posguerra, las condiciones para el comercio colombiano fueron generalmente favorables. Los precios de los productos de exportación nacionales se elevaron más rápidamente que los de importación, incluidos los bienes de capital indispensables para la industrialización. El proceso llegó a su culminación a comienzos de la década de 1950. Otro signo del compromiso oficial son la industrialización, más específicamente el complejo de Paz del Río, en el departamento de Boyacá, que llevó una medida de ahorro forzado por parte del público en general, por medio del cual el 2.5% de las obligaciones fiscales sobre los ingresos de los colombianos se satisfacía con la compra de acciones de Paz del Río. Muchos años después, la industria del metal se convirtió en una operación viable, intermitentemente rentable, ahora bajo control privado. Tropical Oils. En la política petrolera también se reflejaba un cierto elemento nacionalista, la concesión otorgada a la más importante de las compañías petroleras, la Tropical Oil. Debía expirar en 1951. La empresa estaba preparada para negociar la renovación, pero Colombia dejó que la concesión, junto con la refinería construida en Barrancabermeja para manejar su producción, quedara en manos del gobierno, que procedió a crear su propia empresa petrolera, Ecopetrol. La Tropical Oil continuó cumpliendo un papel en la comercialización del petróleo de sus antiguos pozos, pero Colombia, como México y Argentina, y antes Venezuela, poseía ahora su propia firma petrolera que asumiría una función directrices en la industria.
Jorge Eliezer Gaitán, el Bogotazo. En 1946, el Partido Liberal Colombiano se divide en torno a dos candidatos para las elecciones del 5 de mayo, Gabriel Turbay, candidato liberal oficialista, y Jorge Eliezer Gaitán, candidato liberal disidente. Es el Partido Conservador Colombiano. Al ganar las elecciones de 1946 con su candidato único Mariano Ospina Pérez, y termina con 16 años de ausencia en la presidencia. Las votaciones: Ospina Pérez con 565.000 votos, Turbay con 441.000 y Gaitán con 358.000. Jorge Eliezer Gaitán, abogado graduado con honores en la Universidad Nacional. Se graduó con honores de posgrado en Roma en 1927. En 1929 denunció la masacre de las bananeras, tribuno del pueblo. En 1931 fue elegido presidente de la Cámara de Representantes. En 1933 crea la UNIR. En 1936 alcalde de Bogotá y en 1940 ministro de Educación. En 1946 candidato presidencial. A pesar de combatir a la oligarquía de su partido, buscaba su reconocimiento, luchaba por el pueblo, pero a veces lo trataban con cierto desprecio, y sus posturas no permitían saber si era populista, anarquista, de izquierda o un revolucionario. En 1947, gaitanistas ganan las elecciones, 73 senadores liberales y 58 conservadores del Congreso. El Partido Liberal lo nombra jefe de partido. Marcha de las Antorchas. En febrero de 1948, Jorge Eliezer Gaitán dirigió una marcha de antorchas por las calles de Bogotá. 100.000 manifestantes en contra de la violencia antiliberal se le unieron. Pronto, Gaitán se convirtió en una amenaza demasiado grave para la élite gobernante. La muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Muere a disparos el 9 de abril de 1948. Jorge Eliezer Gaitán salió de su oficina en la 7ª con Avenida Jiménez, en el centro de Bogotá. No había caminado ni una cuadra cuando Juan Roa Sierra, un hombre mestizo de baja estatura y vestido con un traje gris, le disparó 4 veces. Gaitán muere. La acera pronto se llenó de curiosos. Mientras muchos untaban sus pañuelos con su sangre, él era operado por 10 galenos en la clínica central, pero su vida no pudo ser salva. A la 1:55 de la tarde, el doctor Yesid Teber Orozco informó que Gaitán había muerto. La incitación a la violencia. Las emisoras de radio y los indignados transeúntes esparcían a gritos la noticia. Roa Sierra había matado al hijo de un librero y una maestra, al brillante abogado y fogoso político que encarnaba la esperanza del pueblo. Las masas querían venganzas. Matan a Roa Sierra. La policía intentó proteger a Roa Sierra escondiéndolo en una droguería, pero la turba terminó linchándolo. Con un estilógrafo, el coronel Ricaurte, un líder gaitanista, le asestó no sé cuántas puñaladas en el estómago y cerca de la sien. El 9 de abril de 1948, el Bogotazo. Destrucción de sedes del gobierno. Otros grupos intentaron canalizar sus pasiones hacia objetivos políticos. Se sitiaron los ministerios y la sede del gobierno, pero muy pronto ese río humano se iba a salir de cauce. Queman edificios públicos del centro. Reparten armas. Las unidades de policía, mayoritariamente gaitanistas, se plegaron al alzamiento. Desde el primer instante le dan armas a la multitud.
Las masas se van al palacio presidencial y lo cogen a piedras. Dejan en la puerta el cadáver de Roa. Hacen varios intentos de tomárselos. Los saqueos los dispersan. Los liberales se dividieron en dos. Liberales radicales, gaitanistas liderados por Gerardo Molina, con el apoyo de la policía y la dirigencia liberal. Luis Cano, Lleras Restrepo, Plinio Mendoza y Echandía. Pueblo se desborda. Fue un día de incendios, saqueos, machetes, cuchillos. La cólera popular fue incontrolable. Pueblo de destrucción y muerte. La destrucción fue un hecho. Calles enteras quedaron reducidas a escombros. 52 manzanas del centro sufrieron destrozos. 103 edificios fueron arrasados, entre ellos el Palacio de Justicia, el Palacio Arzobispal, el Ministerio de Gobierno y la Gobernación de Cundinamarca. Etapas de la violencia. La primera etapa se vivió entre 1946 y 1950 en el mandato de Mariano Ospina Pérez. Violencia interpartidista, violencia 9 de abril, violencia oficial, resistencia liberal, grupos armados. La otra era fue la violencia entre 1950 y 1953 en el ejército de campesinos, los pájaros, clases medias, policías y conservadora, grupos armados conservadores, exclusión de los liberales en los puestos de poder nacional, regional y municipal. Laureano Gómez intentó reformar la constitucional para recrear un régimen fascista. Sistema corporativo, no congreso sino asamblea de gremios. Solo 2 partidos permitidos. No libertad de prensa y expresión. No derecho y huelgas. Sufre ataque cardíaco y lo reemplaza Roberto Urdaneta en 1953 cuando quiere volver al poder con el golpe militar de Rojas Pinilla. 1953 a 1957 Rojas Pinilla da el golpe militar. Ofrece amnistía a los rebeldes liberales y conservadores. Se excluyen las negociaciones a los comunistas. Se movilizan 1.500 hombres primero y luego 15.000 para acabarlos. Poblaciones se movilizan a ciudades o a otras regiones a formar guerrilla comunista y saqueos y toma de tierras. En 1957 y 1965 Frente Nacional, paro cívico del 10 de mayo, se unen los 2 partidos, cae Rojas y una junta militar. Toma el poder y vota al plebiscito de Frente Nacional. Gobiernos de Alberto Lleras y Guillermo León Valencia adelantan ofensivas militares. Colombia, una nación a pesar de sí misma. Capítulo 9, parte 2. El 9 de abril de 1948 fue asesinado el dirigente liberal y candidato a la presidencia Jorge Eliezer Gaitán. Este hecho intensificó el conflicto entre los partidos conservador y liberal, a lo que también se sumaron las guerrillas. Para 1953 el Partido Conservador estaba dividido, debido a las medidas autoritarias adoptadas por el entonces presidente Laureano Gómez. Pero Laureano Gómez es reemplazado por problemas de salud, y el que toma el mandato es Roberto Urdaneta en la presidencia. El general Rojas Pinilla aprovechó la inestable situación presidencial y, apoyado por sus subalternos y sectores políticos, Rojas Pinilla adquiere la presidencia mediante un golpe de Estado pacífico, sin derramamiento de sangre. El 13 de junio de 1953, bajo el lema Paz, Justicia y Libertad, era primordial el cese de los conflictos internos del país, pero para lograr ese objetivo, Rojas Pinilla concede amnistía a los guerrilleros, logrando que gran parte de ellos entreguen las armas. Durante su gobierno, Rojas Pinilla impulsó el desarrollo de obras públicas como lo fueron el Aeropuerto Internacional El Dorado, el Centro Administrativo Nacional CAN, el Hospital Militar, el Banco Ganadero, el Banco Cafetero, el Ferrocarril, y por medio de esto se gana la confianza de los colombianos. Tras un año de gobierno, Rojas Pinilla celebra su aniversario con la llegada de la televisión al país. Como en los anteriores gobiernos
conservadores habían disuelto el poder legislativo, el Estado se manejaba a través de decretos emitidos por la Asamblea Nacional Constituyente. El 4 de agosto de 1954, el general Rojas Pinilla logra que dicha asamblea lo reeligiera para un nuevo periodo. Se hace apertura del Banco Popular en el año 1954. Este serviría para Rojas Pinilla como medio de enriquecimiento personal. Este régimen tenía control sobre los medios de comunicación y tras la llegada de la televisión nacional, el control fue total. Entre el año 1954 y 1955 aumenta la censura, entre eso clausura los periódicos de oposición como lo son El Tiempo, El Espectador y El Siglo. No se podía criticar al régimen, se perseguían a los sindicatos, a los que profesaban la religión protestante y a todos los opositores al régimen. Eran acusados de proselitismo comunista y se les encarcelaba. ¿Qué es el proselitismo? Es un empeño o afán con el que una persona o una institución trata de convencer a otras personas de seguir o apoyar una causa, doctrina o ideología o religión. Seguidamente, el 8 de junio de 1954 es asesinado en el Batallón Colombia el joven Uriel Gutiérrez durante la marcha estudiantil. Al día siguiente, compañeros de Gutiérrez salieron a protestar por dicho acontecimiento y como resultado, 2 estudiantes fueron asesinados tras ser baleados por las fuerzas represalias. Los líderes y miembros de las guerrillas anteriores, en años antes, también fueron asesinados por el régimen. En 1956, durante una corrida de la Plaza de Toros, la hija del dictador María Eugenia Rojas es abucheada y rechazada por la multitud. Al día siguiente, Rojas Pinilla toma cartas en el asunto y a través de agentes del gobierno cobra venganza de dicho acto. Nunca se supo el número exacto de las víctimas mortales de aquel día. Su régimen empezó a perder credibilidad a los gremios económicos, sectores políticos y la Iglesia Católica, entre otros más que retiran su apoyo al gobierno. En noviembre de 1956, Rojas Pinilla modifica la Asamblea Nacional Constituyente con el fin de lograr una segunda reelección. En respuesta, los liberales y conservadores forman un frente civil con el objetivo de derrocar el régimen. Se aprobó una segunda reelección. El rechazo social hacia el régimen se empezó a hacer muy notorio. El 6 de mayo de 1957, los partidos políticos, la iglesia, los sectores industriales, estudiantes y sindicatos llevaron a cabo un paro nacional en contra de esta reelección. Y debido a esto, Rojas Pinilla renuncia el 10 de mayo de 1957, ya que el alto mando militar sugirió a Rojas Pinilla que se retirara discretamente del poder para bien del país. El dictador tan pronto dejó su cargo, se dispuso a marchar al exilio.